Hola, soy Yoconda Mota Gutiérrez, soy estudiante de psicología en la Universidad de Yacambú en el segundo trimestre. Esta es la materia de psicología 2 y bueno, nosotros desarrollamos un ensayo en nuestro grupo focalizado en el enfoque de la psicología clínica, específicamente en cómo las redes sociales, ¿verdad?, tienen un impacto en lo que tiene que ver en la construcción de la autoestima y la dismorfia corporal en adolescentes y jóvenes, en alguna medida en el momento contemporáneo, ¿no? En primer lugar, poniendo un poquito de contexto, ¿verdad?, nosotros partimos de que todo lo que tiene que ver con la identidad, la construcción de eso que somos, cómo nos percibimos, cómo nos vemos, tienen un momento muy crucial en la etapa de la pubertad y de la adolescencia, como vimos en las unidades anteriores, sobre todo en los procesos de desarrollo evolutivo, cuando trabajamos a Erikson, cuando trabajamos a Skinner, ¿verdad? Y cuando trabajamos muy especialmente a Piaget. Allí vimos que todo este tema de la autopercepción, la construcción de la identidad, el cómo nos vemos, qué queremos ser, está muy marcado por la interacción social, la interacción grupal, y en esta etapa tiene un valor muy importante para las personas. Entonces, siendo así, comenzamos primero percibiendo que en las últimas décadas ha habido cambios en el contexto social significativos de cómo los adolescentes, los jóvenes están expuestos a esos procesos de interacción que les permiten construir sus identidades, sus autopercepciones y por ende también su autovaloración. Entonces, bueno, vemos que en las últimas décadas todo el crecimiento de las tecnologías de la información, de la internet, del acceso a la comunicación ha generado un cambio muy fuerte, muy radical en estas formas de interacción social, en las formas de comunicación, en las relaciones humanas, en el acceso a la información que también incide en la construcción de la identidad y de la autoestima. Entonces vemos, por ejemplo, como en décadas anteriores fundamentalmente esto ocurría a través de la interacción en esas edades con nuestros amigos, nuestras amigas, familiares, en los contextos educativos, en lo que era de alguna manera la interacción en los entornos más cercanos, y a lo sumo lo que teníamos como receptores de información era fundamentalmente todo lo que recibíamos a nivel más mediático a través de la televisión, ¿no?, en las últimas décadas, y que esto ocurría más de una manera unidireccional, ¿no?, y que en buena medida pues siempre todo el sistema mediático ha tenido un fuerte, sobre todo por la construcción del mercado y de los intereses de consumo, ha generado siempre también pues patrones hegemónicos de belleza, digamos de cómo nuestra autopercepción está asociada a unos modelos que son más aceptables o no en unos contextos determinados y que regularmente están vinculados con mercados. Ahora, como nuestro interés no es sociológico sino psicológico, vemos que eso en los tiempos más recientes, muy especialmente con las redes sociales, ha tenido un giro muy profundo. Vemos, por ejemplo, sobre todo en redes sociales como TikTok, como el Instagram, que el consumo de información que propicia esta habituación, ¿no?, este concepto interesantísimo de cómo normalizamos en nuestro cerebro aquello que consideramos es lo regular, es lo correcto, es lo aceptable, es porque estamos expuestos a una cantidad y a una velocidad de mensajes que están moldeando estos modelos, ¿no? Y además que son elevadísimamente, digamos, con muy poco control. O sea, no es solamente que ocurren de manera vertiginosa, que están expuestos allí prácticamente las 24 horas del día, en la interacción con otros, en lo que nos muestra el espacio del mercado que ocurre en esos espacios, que no es solamente el espacio comercial, porque hay muchas formas actualmente de la mercadotecnia que inciden también en cómo mostramos imágenes para de alguna manera construir un aprendizaje social que implique qué es eso en lo cual desde el punto de vista del diálogo social estamos aceptando en términos de normas sociales que son valores, digamos,
comunes en cuanto a lo que es la estética, a lo que debe ser la corporalidad, a lo que debe ser la imagen, a lo que debe ser, por ende, el éxito o no asociado a encajar dentro de esos patrones. Entonces son muchos elementos, no solo la interacción muy vertiginosa con pares, sino también todo ese flujo de información que está allí constantemente y del cual tenemos poquísimos sistemas regulatorios para las y los adolescentes, para los jóvenes. Muy por el contrario, esta exposición es cada vez más continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Tenemos la premisa de la que partimos, que trabajamos fundamentalmente bajo dos preceptos conceptuales. Por un lado, la teoría de la comparación, que va un poco hacia lo que había explicado anteriormente, que justo en ese fenómeno de interacción con otros, que construyo mi propia identidad a partir de lo que la norma social de valoración me dice que es lo correcto, que es lo aceptable, que es lo válido, que es lo reconocido, que es lo celebrado, que es lo exitoso, ¿no? Y otro segundo concepto que se deriva, que es el de la comparación ascendente, cuando siendo que eso es bastante difícil de alcanzar, porque resulta que lo común es que la enorme diversidad de lo que somos poco se parece a eso que ese contexto me moldea, ¿no? Entonces esa comparación que ocurre es una comparación ascendente, ocurre hacia aquello que me es prácticamente imposible alcanzar, pero que, digamos, dejo la vida intentando alcanzarlo, ¿no? Un segundo, digamos, aspecto conceptual que trabajamos y que se correlaciona con este tema tiene que ver en cómo también en ese fenómeno de interacción ocurre una necesidad constante de recompensa, ¿verdad? Que lo hemos asociado a las cajas, ¿verdad? El tema de las cajas de Skinner, ¿no? De lo que es el refuerzo intermitente, ¿no? Que en buena medida nos plantea que tenemos mecanismos en esos espacios que nos permiten saber si somos aceptados o no, si lo que decimos encaja o no, si la forma en que me expongo a nivel fotográfico encaja o no, y así un largo etcétera. La evidencia lo que muestra es que cada vez más ese proceso, eso que en buena medida era esa construcción, por ejemplo, hegemónica, hablando específicamente del cuerpo, de los modelos de belleza, hoy en día además lleva a unos lugares mucho más peligrosos que tiene que ver con la deformación, ya no solamente la imagen de otro, es también la deformación de nuestra propia imagen en una supuesta situación de perfección, que es lo que nos permite el uso de los filtros, que es lo que permite un conjunto de herramientas que cambian lo que realmente somos, pero que lo convierten en algo que deseamos y que anhelamos, que no se ve ni una espinilla, que no se ve nosotros la gente más grande que no se ve las canas, que es casi que esa figura tipo anime, ¿no? Que es irreal, o sea que concretamente es bastante difícil de alcanzar. Entonces todo ese fenómeno va generando progresivamente, o sea, si las chicas, los chicos no tienen otros patrones referenciales, otros elementos que le permitan, ¿verdad?, equilibrar el proceso de construcción de identidad, esto llega a tener un peso muy importante en sus vidas y puede llegar a constituirse en un fenómeno problemático, y un fenómeno que altera los comportamientos, que altera las conductas, y que ahí es cuando entonces trasciende la barrera de lo que comparativamente puede ser aceptable o no en cuanto a esa construcción de identidad y de construcción de autoestima, porque de alguna manera lleva también a todo lo que pueden ser distorsiones comportamentales asociadas a no poder lograrlo, ¿no? Y un elemento final que me gustaría decir, que eso no ocurre de manera virtual, o sea que la vida virtual y la vida real es un continuo. Entonces lo que ocurre en ese contexto, la tristeza, la depresión, el sentirme no aceptada, no aceptado, eso no ocurre al parecer que porque ocurre en una pantalla, no ocurre en la vida real, no es así. Está ocurriendo todo ese conjunto de emociones que por un lado generan sufrimiento, pero que por otro lado
también pueden producir trastornos comportamentales asociados a el anhelo de alcanzar estos inalcanzables que ocurre en la vida real, y por ende se convierte en un fenómeno que debe ser no solo profundamente estudiado, sino abordado desde la perspectiva clínica para poder de alguna manera establecer estrategias preventivas que permitan que las chicas y los chicos puedan de alguna manera salvarse de estos patrones tan exigentes. Muchas gracias.